Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya sabe, eso es lo maravilloso del podcast, que usted nos puede estar viendo a la hora que sea, ya sea en el trabajo, en la casa, en donde esté, en su dispositivo. Gracias por seguirnos. Estamos en otro capítulo más de Desde el Micrófono. Y bueno, acaba de terminar hace apenas unas cuantas semanas el evento más grande, más importante del fútbol mundial. Este nuevo formato que llegó en 3 países y que bueno, vale la pena hacer un breve análisis de eso, empezando, creo yo, por el tema más importante o el tema que se hizo más viral en el caso del Mundial. Esta rara, bueno, raro señalamiento de que Argentina estaba beneficiándose de algunos arreglos ahí para que estuviera hasta la final. Este amaciato entre Argentina y Gianni Infantino, el presidente de la FIFA a nivel mundial. Y bueno, para eso, para este tema y para todo el tema del mundial, hoy tenemos a un gran amigo, mi mejor amigo de hace más de 30 años, imagínese usted, más de 30 años, y que aparte de ser un aficionado al fútbol y un analista muy, muy conocedor de fútbol, es experto. Yo creo que si hubiera un doctorado en señalar las trampas de los argentinos, sería de César Silva. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Saludos a todas las personas que nos escuchan, que nos ven. Ciertamente, desde muy niño yo vi las películas del Chanfle de Chespirito. Los más veteranos van a saber de qué hablo. Y algo del principal mensaje de Chespirito es el no hacer trampa. El fair En play. aquel Don Ramón, el que todos conocimos, salía de entrenador y él, con tal de ganar, siempre le pedía al Chanfle, que era el aguador del equipo, que hiciera trampa. Entonces a mí se me quedó muy grabado eso, adicional a los valores que me inculcaron mis papás de la honestidad. Y así como hay que ser honestos en la vida, también hay que ser honestos en los deportes y no hacer trampa. Entonces, en el año aquel 84 que empecé a ver fútbol, yo pensé ver fútbol en 82. Me enojaba porque me quitaban las caricaturas para poner el fútbol del Mundial de España 82. Y ya después me gustó el fútbol y ya nunca lo hubiera visto porque de ahí en adelante ya me hice un gran apasionado de ese deporte. Y empecé a ver cuando Maradona empezaba a destacar, ya jugando en España, tanto en partidos en la Liga Española como en selección, como ni lo tocaba ni se dejaba caer y los árbitros frecuentemente le compraban la falta. Entonces no me pareció porque dije no es adecuado que se haga trampa y los árbitros deberían de poner orden ahí. Más o menos en esa misma época empecé a ver fútbol americano y me di cuenta que en el fútbol americano se utilizaba la repetición instantánea para que si alguna marcación era incorrecta o no, o era en contra de un equipo que no debería de serlo, se corrigiera. Y desde aquel 84-85 tal vez que yo supe de la NFL y el video, decía que por qué en el fútbol no se aplica. Finalmente se empezó en 2000, era como 10 años, una cosa así, si mal no recuerdo, en México. Yo esperé 30 y tantos años a que por fin se utilizara el video en el fútbol, que no es la solución al 100%, pero bueno, creo que sí ha hecho mucho más justo este deporte. Volviendo al tema, en 86 fue uno de los momentos culminantes con la mano de Maradona, que todavía cínicamente, en vez de aceptar que era un tramposo, dijo que la mano de Dios que ayuda al pueblo argentino. Sin embargo, pocos recuerdan que en el Mundial de 90 Maradona tapó un gol con la mano. Perdieron el primer partido con Camerún, el segundo fue contra la URSS, que todavía era URSS, todavía no se Se desmembraba en separaban muchos países y la URSS les estaba poniendo un baile. Y Maradona tapó un gol con la mano de contra ese, la URSS. sí, contra la Yo no me URSS. acuerdo, la Era un verdad. tiro de esquina, lo puedes googlear, ponle Maradona tapa gol con la mano Italia 90 y te aparece el video. No, te creo, o sea, si en la memoria de alguien confío, créeme, es en la de este cabrón, o sea, mi memoria no me sirve, la verdad, yo soy como Dory, yo recuerdo hace 8 segundos, pero César de repente sale con que, no, sí, acuérdate que en el 97 y pasó esto, y eran las 2 de la tarde y el cielo estaba nublado, y no, 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 o sea.
Entonces, bueno, Camerún dio la sorpresa en la inauguración de Italia 90 Con Villic, ¿no? con un gol de François Mambilly, que cuenta la leyenda que saltó como 3 metros para meter un cabezazo. Ujú. Con ese le ganaron a Argentina. Perdieron el primer juego, el campeón de México 86. En el segundo, la URSS, reitero, le estaba poniendo un baile y Maradona tapó un gol con la mano. Si marcan ese penal y la URSS se va arriba, probablemente Maradona y Argentina no llegan a lo mejor ni siquiera a la siguiente ronda al perder sus 2 primeros partidos. Finalmente fueron derrotados en la final con Alemania, por Alemania quiero decir, pero se hubiera visto mucho más mermada su participación si se marca como debiera, creo yo. Bueno, pero hablemos de este Mundial 2026, lo Sí, que acabamos de ver, lo que acaba de terminar en México, Estados Unidos y Canadá. sí. ¿Realmente tú piensas que hubo trampa o algún criterio para favorecer a Argentina? Casualmente muchas jugadas divididas que podía el árbitro marcar para cualquiera de los dos lados se marcaron a favor de Argentina. La primera de ellas, Messi mete 3 goles en su primer partido Sí. y 2 en el segundo. Después de 2 partidos y 2 triunfos de Argentina, Messi llevaba 5 goles. Sin embargo, en el primer juego metió un gol, después metió una plancha que muchos árbitros hubieran marcado como tarjeta roja ¿No? si no fuera Messi. Y esa foto le dio la vuelta al mundo, ¿no? O sea, la Sí, se hizo planchota muy de... viral ahora en época de redes sociales, cualquier cosa. Yo no entiendo los futbolistas que siguen fingiendo o que siguen tratando de hacer trampa cuando ahora hay muchas cámaras de televisión y decenas de miles de cámaras con el celular de las decenas de miles de aficionados que van a los estadios, con más ganas en un mundial de fútbol. Entonces, bueno, esa foto que le dio vuelta al mundo de la plancha fue después de que Messi había metido el primer gol de ese partido. Si lo expulsan, como era probable, no hubieran existido, claro que el hubiera no existe, pero bueno, si vamos a elucubrar o a Sí, claro. analizar situaciones, mete el primer gol, después mete la plancha, si se va expulsado, no hubiera metido ni el segundo ni el tercero. Ni el siguiente partido, No ¿no? Que hubiera hubiera jugado el sido... siguiente partido y tampoco hubiera metido los siguientes 2 goles. Entonces, de sus primeros 5 goles en 2 partidos en este mundial, 4 estaban viciados, no debieron existir. Hay gente que es muy fan de Messi. No se le quita a Messi que sea uno de los mejores de todos los tiempos. Para mí no es el mejor, pero sí puede estar entre los 3, tal vez de todos los tiempos. Tal vez Pelé, Maradona, Messi. A lo mejor un poquito después Cristiano, pero bueno, eso ya cada quien tendría su Su criterio y su criterio. lista. Ujú. Entonces, lo que no le pareció a buena parte del fútbol mundial, entiéndase, técnicos, aficionados, directivos, propios jugadores, rivales, es que se le marque diferente a Messi por ser Messi, que no es ningún secreto. Cuauhtémoc Blanco, figura del América, le pasaba lo mismo en México. Osvaldo Sánchez, cuando era el portero de la selección, se tardaba cuando iban ganando sus Chivas 2 minutos, digo, no tanto, pero en sacar Sí. cada saque de meta cuando iban ganando, siempre le perdonaban por lo menos, siempre terminaban amonestándolo y al 90, pero ya le habían perdonado 2 amarillas por hacer tiempo cuando iban ganando. Cuando llegas a una elite o a un estatus, siempre los árbitros van a ser más condescendientes contigo. Sí, también es diferente, ¿no? Sin embargo, es el mundial a lo mejor el más televisado, el más grabado, el más viralizado, pudiéramos utilizar el término. Entonces, el solo hecho de que se marcara diferente con Messi, ya desde ahí todo el mundo empezó a ponerle con muchísimo más énfasis la lupa a cada juego y a cada jugada y a cada marcación de Argentina. Existe también el gol que les mete Egipto, que hubiera sido el 2-0 con el que probablemente ya en rondas de eliminación directa, que probablemente hay muchas jugadas que yo siempre utilizo el 50-50, de que la mitad de los árbitros la marcarían, la mitad no lo marcarían. Entonces yo esa es una que considero 50-50, la mitad marcaría, la mitad no marcaría. Pero como era para afectar a Argentina, que incluso pudo haber quedado eliminado, si la marcaron. Después hay jugadas parecidas
que uno de los goles que Argentina mete después, cuando le da la vuelta al juego, hay una jugada al inicio de la jugada, valga la redundancia, que pudo haber sido marcada como falta también. Igual 50-50, unos la marcarían, otros no. Pero algo de lo que más enoja tanto a jugadores como técnicos como aficionados es que se marque jugadas similares, criterio distinto. Sí, y es que hubo muchos rivales de Argentina que al final del partido terminaron, pero prácticamente llorando del coraje, ¿no? O sea, porque ellos señalaban que fue injusto el arbitraje. Y en este caso, Infantino, ¿qué hubiera ganado si hubiera sido Messi campeón, digamos? Algunos portales, claro que ahorita hay muchas fake news y es prácticamente un volado saber a quién le crees o a quién no le crees o qué nota sí crees y cuál nota no crees. Pero diversos portales decían que la FIFA ganaba entre todo lo que implica Lionel Messi y su selección en cada juego del Mundial, decenas de millones de dólares. Por Pues sí, televisión, sí, por partido, audiencia, ok, por ok. partido. Entonces, obviamente que un mundial teniendo a la máxima figura del fútbol mundial actualmente tiene mucho más chiste, mucho más interés. Todos los fans de Cristiano, que está en la pugna desde hace años, si es mejor Cristiano, si es mejor Messi. Entonces, a Messi todo el mundo lo veía, medio planeta para que pierda, medio planeta para que gane. Entonces, el mantenerlo en la competencia implica muchísimo dinero. Con los precios tan altos como nunca jamás en la vida que se dieron en este mundial, que evidenciaron el mercantilismo desmedido de la FIFA como nunca antes, si la gente ata cabos de, ok, si cada juego de Messi implica muchos millones de dólares, decenas de millones de dólares, señalaron algunos portales, era mucho más redituable y viable para la FIFA mantenerlo en competencia. Entonces, si la FIFA se mostró que como nunca hubo un exacerbado, repito, interés en lo mercantil, claro que tener a Messi implicaba muchísimas más ganancias que no tenerlo. Y bueno, a final de cuentas, Messi se mantuvo hasta la gran final. En tiempos extra, ya España, ya Argentina ya no pudo detener a España. Pero bueno, a mí, yo sí te confieso en lo personal, a mí sí me hubiera gustado ver a Argentina levantar la copa y a Messi retirarse campeón del mundo o bicampeón del mundo. Pero bueno, también se trata de justicia. O sea, realmente, si hablamos de justicia, a lo mejor Argentina a lo mejor no tenía ni siquiera que haber llegado a la gran final. O sea, a lo mejor se hubiera quedado en la ronda de grupos, como dices, Es lo que de la muchos Argentina del pensamos 80 y del del 90. 90, que si hubiera perdido esos dos primeros partidos, pues ya no hubiera pasado de ahí. Ujú. Y esta Argentina, pues yo creo que más o menos anda por el mismo estilo, ¿eh? Si expulsan a Messi, quién sabe si hubiera ganado el primer juego. Messi no jugaba el segundo, quién sabe cómo le hubiera ido, pero seguramente hubiera tenido una primera ronda mucho más complicada de lo que en realidad fue. Y luego, también sorprendente cómo jugaba Argentina. O sea, veías a 10, bueno, a 9, porque el portero pues no va. A 9 corre y corre, y Messi caminando, ahí nomás flotando así en medio campo, hacía un pique, daba un buen pase y ya, volvía a caminar otros 10, 15 minutos. O sea, está canijo. O sea, la, la magnitud del jugador, la calidad, la autoridad moral de Messi en ese equipo, o sea, para que el técnico lo mantenga ahí de titular, siendo que nunca se sacrificó, nunca hizo un pique para defender, nunca hizo nada por el equipo para ayudarlos pues a seguir vivos, digo, está canijo, ¿no? Es inconmensurable ese nivel de Messi. Es que precisamente al ser uno de los mejores de todos los tiempos, aunque ya no corra, te puede decidir juegos y de hecho lo hizo. Más allá de que debió ser expulsado muy temprano en el primer juego y no jugar el segundo, finalmente sí los jugó, ya dejando de lado lo que debió Lo que haber pudo sido haber la sido. marcación arbitral o no, teniéndolo ahí, los primeros dos juegos los decidió él, porque Ujú. sin correr es muy hábil y listo para saber cómo correr menos, dónde colocarse, el equipo juega en torno a él. Entonces él ya sabe cómo moverse
sin tener que hacer mucho desgaste físico y con 2 pases filtrados desquicia a la defensa rival y le pone una asistencia a cualquiera de sus compañeros. O la otra, sabe muy bien él, uno de los goles fue una jugada de equipo y él supo dónde colocarse muy bien para el rebote que le quedó de frente y difícilmente la iba a fallar. Entonces, ¿Y falló penales? Hablando de sí, fallar. ahí sí al parecer ha fallado más de los que debiera una figura Sí, de ajá. tal magnitud. No todo mundo tiene esa habilidad o capacidad. Ahí a lo largo de la historia ha habido futbolistas que son grandes futbolistas, pero en los penales se necesita, aparte de talento, nervios de hielo, dicen algunos, Sangre fría. sangre fría, control mental, Ujú. entre una serie de cosas. Entonces lo tenían ahí y no lo sacaban porque en cualquier momento te decía el juego. Sí. Para un tiro libre también no había otro como él. Entonces, cuando tienes tal carrera y alcanzas esos niveles, tienes un estatus o adquieres un estatus que te vuelves algo así como que intocable. Y el intocable puede ser para los árbitros, para sus compañeros. Para Te aseguro técnico. que si la falla alguien, Messi le puede gritar a cualquier otro que por qué la falló. La falla Messi, quiere ver quién es el guapo que va y le grita. No, nadie. Difícilmente. Entonces, igual el técnico, Puede mucho, sacar a cualquiera, pero sí, hasta que Messi diga, ya hasta me que quiero Messi salir. sí pida su cambio Entonces sí. normalmente. Entonces, Exacto. ahí es un tanto, debería de ser disciplinado cualquier jugador y el técnico saber que él es el que manda. Y si él quisiera sacarlo al minuto 63 por X o Y situación, tendría que hacerlo. Pero si es Messi, mejor no lo saca porque en cualquier momento, insisto, te decide el juego. Adicionalmente, para cómo es la prensa argentina, si se te ocurre sacar a Messi, yo No, creo que te crucifican. sí, es que Digamos que Messi corre 10 veces menos que los demás, pero piensa seguramente. 10 veces más. O sea, también hay que decirlo, Messi es, como dijiste, su inteligencia en el fútbol es otra cosa. Y experiencia, que Y la experiencia. experiencia no la puedes llegar a comprar en ningún lado y en los deportes aplica igual. Y con esa carrera, después de las decenas de años que lleva, se vuelve intocable en muchos sentidos, reitero. Oye, ya hablando del mundial en sí, ¿qué te pareció este nuevo formato del mundial ahora con 100,000 equipos y que ya viste un Curazao contra Haití o no sé qué en pleno mundial, en la fase mundial? Siento que tiene bueno y malo. Ciertamente no se dieron muchos 10-0 que algunos pensaban porque los niveles futbolísticos se han Porque estaba reducido. Bociñas y no se llama Bociñas, había como tres. Para allá iba precisamente. Se dan casos como el portero de Cabo Verde, que se hace figura mundial, que creo que tenía, voy a inventar cifras, me disculpan, no sé, 1,000 seguidores en sus redes y ahora ya tiene cientos de miles o millones, No, no lo sé. millones, creo que sí subió como a 4 o Sí, 7 millones. entonces se pueden dar casos, va a jugar en Colo-Colo, tengo entendido, de No sé Chile. en dónde, pero sí ya Sí, subió un equipo profesional tengo ahora sí. entendido que en Colo-Colo de Chile lo acaban de contratar. Entonces, bueno, sean casos de gente muy talentosa ya en la etapa final de su carrera, que ciertamente los porteros pueden tener una carrera más longeva. Pregúntale a Paco Memo Ochoa. Bueno, ese es otro tema que también muy Ahorita polémico llegamos ahí y también. muy, y muy manoseado, por decirlo así. Sí, Entonces, bueno, sean casos como ese, si no hubiera muchos equipos, no se harían casos cenicienta, dicen algunos en el argot deportivo, como ese. Yo considero que tantos equipos le resta competitividad sí. porque obviamente baja el nivel. Sin embargo, por otro lado, así como en Juegos Olímpicos, algunas veces nos toca ver que alguna chica de algún país africano o asiático, Hubo un príncipe árabe, está en la alberca sí, compitiendo, güey, no sabe ni sí, nadar. sí, entonces, primera vez que compite en una Olimpiada y aunque llegue en último lugar, se vuelve héroe nacional. Entonces, así como Ujú. hay esas historias en el deporte, el que haya tantos equipos nos regala esas historias muy humanas y muy padres. Yo no voy de acuerdo con que sea en varias naciones. Se me hace que además de la pasión, la logística, supongo que para 3 países la FIFA sí se sacó un 10 en cuanto a logística de mover a tanta gente y todo lo que tuvo que involucrar,
para tantas ciudades, tantos traslados, tantas personas, no va a ser nada sencillo. Pero pues así está ahora. Todos los siguientes mundiales al parecer también van a ser compartidos. Eh, es el formato que está ahora y aunque a muchos no sea el que más nos convence, pues así es ahora. Sí, pues digo, te da más oportunidad de calificar al mundial, ¿no? Ya no son 32, ¿era? Mm, No, 36 y ahora son 42. No, empezó, bueno, eran 24, desde que Sí. yo, bueno, cuando el 70 México eran 16. Luego subió el formato a 24, luego lo subieron a 32 y de Ujú. 32 pasó a 48. 48, está casi 50 equipos, o sea, es Ujú. una La cual, barbaridad. Como dices tú, la logística simplemente. sí, O sea, los partidos en 3 sedes para 48 equipos. Hubo equipos que tuvieron que viajar un montón, como Colombia, que jugó, creo que fue la única en los selección que tres viajó, que países. jugó en los 3 países, en México, en Estados Unidos y en Canadá. Sí, ha de ser Y Argentina complicadísimo. fue el que menos viajó, fue el que siempre estuvo ahí cuidadito, ajá, Casualmente. casualmente. Entonces, hay muchas cosas que le agregan a esa onda anti-Messi o Antiargentinesca. anti-argentinesca, así es. Una de tantas es que si de por sí todo el mundo se le está yendo encima, y Gianni Infantino en algunas entrevistas dijo, sufrí cuando le anotaron gol a Argentina. Tú como presidente de la FIFA no puedes tener ese tipo de expresiones públicas. Y si no eres argentino, de mínimo fueras argentino, ¿no? Y Infantino que es italiano, ¿no? No, es suizo. Ah, suizo, sí. Sí, tengo entendido Pero que es pues si no eres suizo. argentino, ¿por qué vas a sufrir que le metan un gol a la Argentina? Ajá. Bueno, Sí, pues eso te digo, medio mundo está en contra tuya y luego todavía tú le agregas más leña, le echas más leña al fuego con sí. ese tipo de expresiones. Pues ayúdate, compadre. Ajá. Y ahora Infantino, me parece que en marzo tiene la posibilidad de reelegirse. Y ya se le voltearon varios países ahora Ujú. después de lo que pasó en Sí, el Mundial, porque ¿no? quiso privatizar el siguiente mundial, ahora sí a la A mega la recontra bravota. brava. Sí, de por sí, ahora en televisión abierta no están todos los... Digo, de chavos era tradicional, ¿no? O sea, en todos los canales pasaban todos los Ujú. juegos del Mundial. Así fuera no sé, un Camerún contra, no sé, algún país perdido de Sí, Sudamérica. ajá. Y todos lo transmitían. Y ahora no, nomás pasaron en televisión abierta. Me parece que, ¿cuántos fueron? Como 40 o 50 de 30 104 que eran, y 103 30 eran y los partidos. 104 partidos, 30 y Ujú. poquitos nomás por tele Sí. abierta. No Y llegaba ya tenías tú que pagar tu suscripción en el cable o aquí para poder tener los 113, no, 104, 104 partidos. 104 partidos a tu disposición. Entonces, imagínate privatizarlo más. Y ya se le volteó la FIFA, con CACAF había dicho también que no, y FIFA por cuando vio que se le venía una luz de más críticas y más cosas en contra, ya dio marcha atrás, acaba de anunciar que no, que siempre no, porque vio que no iba a prosperar esa situación. Es que no sé, por ejemplo, en la FIFA, digo, son casos muy diferentes, ¿no? Pero el Comité Olímpico Internacional siempre procura que todos los deportes, que todas las competencias de unos Juegos Olímpicos tengan la transmisión, ¿no? O sea, ya sea por YouTube, ya sea por algún canal así como Claro TV o ese tipo de canales que compran todo el paquete y toda la transmisión está así. O sea, y en cambio la FIFA como que los va al revés, va diciendo, no, nomás que sea uno o dos de la fase de grupos para que se pique la Ujú. gente y tengan que comprar el paquete Hace completo. algunos mundiales, Joao Belange, que es el, cuando era niño, me tocó que fuera presidente de la FIFA, ya le habían ofrecido mundiales, varios mundiales atrás de cuando empezó esas transmisiones tan limitadas, ya le habían ofrecido hacer eso y él dijo que no, que el fútbol era el deporte más popular del mundo y así tenía que seguir siendo y por eso tenía que seguir siendo en televisión abierta, lo cual a mí se me hacía muy padre. Sin embargo, ya después, cuando no estuvo él, en cuanto llegó Joseph Blatter, antecesor de Infantino, él sí empezó a privatizar y al menos para México empezaron a dar la mitad del mundial por tele abierta y la mitad por Sky. Te pongo ejemplos. En fase de grupos no recuerdo, pero yo sí recuerdo haber hecho un análisis de que de los 8 partidos de 16 perdón, de octavos de final, eran
4 por tele abierta Y 4 por y Sky. 4 por Sky. Y luego de los de cuartos, que eran 4 partidos, cuando quedaban 8, eran 2 por abierta y 2 por Sky, y así sucesivamente. Igual, semifinal, un compañero de trabajo, ¿cómo no van a dar las 2 semifinales por abierta? Le digo, no, señor, Ya sé. voy a inventar selecciones, me disculpan, pero le dije yo en su momento, no, mira, Argentina, Holanda sí va por abierta, pero Alemania, Francia va por Sky nada más. ¿Te cae? Yo, pues así está Así anunciado. está La calendarizado. final, si por tele abierta, ya estaría, que Pero no dudo no lo dudes. que próximamente esté ese también. O sea, Como decía nuestro ¿quieres ver la compañero, final? Órale, como pago decía nuestro por... compañero del equipo de fútbol de la universidad, no lo creo, pero no lo dudo. Pay-per-view, pues sí, es que la verdad es que las transmisiones es donde hay más dinero en juego Ujú, en un evento así. O sea, así la es. transmisión, los derechos de transmisión de que paga la televisión es una cantidad impresionante de dinero. Oye, César, ¿y México? ¿Cómo lo viste? ¿Te gustó Sien- la selección mexicana? Siento que hizo más de lo que muchos esperábamos, porque tanto en los partidos amistosos previos, ahora hay que recordar que no se eliminó, toda vez que era sede, ya tenía su boleto garantizado. Y qué bueno que no se eliminó, porque con lo que se vio en todos los juegos amistosos previos, quién sabe cómo nos hubiera ido en las eliminatorias. Entonces, previo a todo lo que vimos, que no se veía Nada halagador. nada promisorio, pudiéramos decir, se vio muy bien. Yo esperaba cierta mejoría y sí quedé gratamente sorprendido. Alguna vez, cuando las épocas de estudiante, era enero del 94, México tuvo 2 partidos en Europa y lo golearon en sus 2 partidos amistosos. No se perdía nada porque eran para probar gente. Y me acuerdo de algunos compañeros que me decían que qué onda con México en el Mundial en el 94. Y y tenía Noruega, eh, Italia y no me acuerdo cuál era. Irlanda, ¿no? Irlanda, así Sí. es. Ya, de ese sí me Sí. acordé. Entonces, ¿en qué lugar va a quedar de grupo? Dije, puede quedar en primer lugar de grupo. Pues si lo acaban de golear la semana pasada y ahora antier también. Sí, pero son juegos amistosos, no valen. Sí puede quedar en primer lugar de grupo. Pues todo el mundo me tildó de loco, de fanatismo absoluto por la selección y por el fútbol. Finalmente México pierde con Noruega, le gana Irlanda y empata con Italia y sí queda en primer lugar de grupo. Entonces ya después yo llegué bastante presuntuoso en esos días a la escuela a decir lo que hace 6 meses, luego que me habían tildado de loco 6 meses atrás. Y simplemente yo dije, ¿qué hubo? En- Y en aquella época, pues los sí, jugadores eran Campos, Luis García. sí tenía líderes. Sí, sí, Hugo sí. Sánchez en su etapa final. Hugo En Sánchez en aquel etapa entonces sí final. tenía líderes, ahora carece de líderes y no se veía ni por dónde. Entonces, bueno, así como en aquel 94, yo esperaba que sí hubiera una mejoría y sí la hubo. Sin embargo, siento yo que no sé si los jugadores no tuvieron la mentalidad adecuada. México dejó ir una gran oportunidad porque iba a ser local. México normalmente es local tanto en México Como en como en Estados Estados Unidos. Unidos. Entonces, si hubiera seguido avanzando, lo más probable es que en todos los estadios, si no mayoría en todos, que era muy probable, si una muy, muy buena cantidad de la tribuna iba a estar hinchando, dirían los argentinos, precisamente a favor de México. Entonces, para que se vuelva a presentar No, otra está oportunidad dificilísimo. como estas, no está nada fácil. A mí me, No nos va a tocar verlas a es lo, nosotros. es lo que yo he dicho con familiares y amigos. Difícilmente nos alcanza la vida para volver a ver una A oportunidad lo mejor nuestros tan hijos sí, si Dios padre quiere, pero... como la que acaban de Ujú. desaprovechar. Ciertamente fue mucho mejor en relación a lo que se esperaba. Ahora sí se hizo historia porque nunca se habían ganado 4 juegos consecutivos en un mundial, Sí, los 3 de grupo, los 3 de grupo, sin recibir gol en los primeros 4 juegos, cierto. pero de poco te sirve ese récord y esa situación histórica si no trascendiste Sí, te quedaste donde más mismo, ¿no? allá. Ujú. Así es. Y ahorita que mencionas lo de Estados Unidos 94, también se me vino a la mente, ¿qué tanto comparas
la actuación del técnico de Estados Unidos 94, Mejía Barón, con ahora Javier Aguirre, porque también, o sea, el señalamiento de la prensa siempre fue, te falló el cambio. O sea, en el 94 debiste meter a Hugo Sánchez, porque todos los búlgaros estaban, ay, ahí está Hugo en la banca, a ver si no lo Ujú. mete. No lo metió. Y ahora saca a Quiñones. O sea, el cambio, la decisión del técnico en el momento, Creo que nadie entendimos otra vez. ese cambio. Exacto. Salvo que hubiera algo que no sabemos, que tuviera un golpe, que se sintiera mal, que hubiera estado lesionado o algo así que lo justifique, creo que nadie entendió ese cambio. Y en cualquier momento, Quiñones, que fue una de las principales figuras de México en este mundial, en cualquier momento te podría decidir el juego o empatarlo, en este caso cuando ya iba perdiendo. Y para mí sí fue algo totalmente inesperado e incomprensible. Igual o más que aquello de Miguel Mejía Barón en el 94, que incluso como buenos mexicanos que de todo hacemos chiste, se empezó a cotorrear que de chavitos no lo mandaban a la tienda, Miguel Mejía Barón. No, para quienes no sepan, Miguel Mejía Barón, director técnico de México en el Mundial de Estados Unidos 94, no hizo ningún cambio en todo el partido contra Bulgaria en octavos de final, tengo entendido. No me acuerdo, pero sí. Ya, por ver Y eliminación directa. se fueron 0-0 en los 90 y luego hubo tiempos extras, igual 0-0 y en los penales finalmente Bulgaria eliminó a México. Y el técnico mexicano no hizo cambio alguno en los 120 minutos. En la banca estaba Hugo. gente, varios que pudieron haber tirado penales, encabezados por Hugo Sánchez. Se ha hecho mucha polémica porque incluso no sé qué tan fidedignas sean las versiones o no, pero hay quien dice que el propio Hugo no quiso entrar. Hay otros que dicen que con el carácter que Hugo Sánchez mostró en España y al ser uno de los mejores mexicanos futbolistas de todos los tiempos, que claro que Hugo siempre hubiera querido entrar. Nunca lo Sí, sabremos, es que así eso, pasó. solo estando ahí hubiera sabido. Y ahora se compara precisamente esas decisiones inexplicables de Aguirre con las de Miguel Mejía Barón en el 94, ciertamente. Ahora, nunca a un técnico le va a dar gusto a todo mundo, porque cuando eso pasa, hay quien dice que son 100 millones de técnicos mexicanos. No, Sí. no son 100 millones porque no a todo mundo le gusta el fútbol, ni tampoco no todo el mundo está pendiente, pero yo diría que por lo menos 50 millones, una mitad de Y de técnicos, entrada, sí los 80, pudiéramos 90 decir. mil que están en el estadio son. Claro, claro, y entonces en la lista siempre faltan, siempre sobran. Lo que sí, mucha gente que le va a las Chivas está muy dolida porque le quitaron a medio equipo y no utilizaron a varios de ese medio equipo que le quitaron a Chivas para ir a la selección, comenzando por la Hormiga González, que siendo el que más goles anotó en el año futbolístico pasado, ¿cómo era posible que no lo metiera? Lo metió creo que 15 minutos en un Sí, partido, que es una lo que cosa decían. así. Bueno, si vas a sacar a Quiñones, mete la hormiga. O sea, mete a alguien que sea, Sí, que traiga ahorita la racha goleadora, sí, ¿no? o algo que no se entendió. Hablando de momentos y rachas, yo pongo el ejemplo, me regreso a Italia 90, había un italiano, Toto Schillaci, Mm. que nadie lo conocía, pero resulta que era un goleador muy bueno, que tuvo un muy buen momento, y el técnico italiano lo convocó y lo puso como una de las figuras claves de ese mundial, y fue el campeón goleador de ese mundial en ese momento. Hasta donde recuerdo, ya no pasó gran cosa con su carrera, pero por lo pronto puso su nombre en la historia al quedar como el goleador de ese mundial. Y en 2006, México, cuando fue al Mundial de Alemania, había un Miguel Ángel Andín de Pachuca, que fue campeón Sí, cómo no. goleador y que andaba anotando goles de todos tipos, de donde la agarrara el compa, la mandaba a guardar. Yo siento que aunque estuviera joven, que aunque no tuviera trayectoria, tenían que haberlo mandado Dado la seleccionar y oportunidad, haberlo sí. puesto en ese mundial. ¿Por qué? Porque a veces es de momentos y hay veces que algún futbolista tiene momentos y a lo mejor no va a pasar gran cosa con su carrera en general en sus 15 años, 18, 20, los más afortunados, pero yo siento que sí se deberían de aprovechar los momentos del novato sensación, pero muy pocos técnicos toman en cuenta eso y se mueren con su idea.
Entonces, si la hormiga está muy joven, todavía no es su momento, Pero Gilberto Mora está mucho más joven y sí tuvo minutos. pues son cosas que no nos explicamos Sí, es que buena parte de está los difícil. aficionados al fútbol en este país, Sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de México, de la selección? que el dar la sorpresa con esos buenos resultados en primera ronda hizo que se contagiara mucha más gente de la que yo esperaba, porque nada más los que sí somos muy fanáticos estábamos al pendiente de los amistosos y nos frustrábamos porque no se veía ni por dónde fuera a trascender. Yo creo que en meses previos muchos pensábamos que ni siquiera iba a pasar a la siguiente ronda. Entonces, el que haya hecho historia y lo que nunca ganar sus tres primeros partidos hizo que se contagiara todo mundo y compañeros y compañeras de trabajo, familiares, el vecino, el tío, algunos que incluso se manifiestan a veces en contra del fútbol, en ese momento sí estaban contagiados de la pasión, el ver a tres cuartas partes de tus compañeros de trabajo que se ponían la camiseta el día que jugaba, Que se emocionaban, no nomás la camiseta. ese contagio futbolero que creó la selección, en la cual muchos no creíamos de inicio, se me hace que fue de lo más padre que hubo. Y luego adicionalmente que México quedó muy bien. En muchos países se menciona, algunos cayeron en la exageración que claro que no se podría, pero bueno, cada quien puede decir y expresar ocurrencias como esa, lo del pato que le dio la vuelta al mundo, La de Berlín. sí, cuyos dueños ya registraron, por cierto, porque luego empezó a haber anuncios o comerciales donde lo utilizaban sin autorización. Yo inmediatamente platiqué con mis cercanos, se tienen que poner listos y registrar la marca del pato. Y si pueden, lo pueden comercializar muy bien, si pueden y quieren, ¿verdad? Entonces, bueno, entre lo del pato, entre lo de quiere volar, que se puso de moda, Sí. y mil cosas más, dicen que el ambiente ese solo en México, dicho por muchísimos extranjeros que tuvieron la oportunidad de venir aquí. Entonces, siento que México quedó muy bien como organizador y mucho más efusiva la gente, mucho más pasión y mucho más contagio de esa alegría que yo creo que Estados Unidos y Canadá ni juntos se Sí, ni acercan juntos. a lo que se vivió en México. Entonces, en lo futbolístico eso, en lo extracancha todo el ambiente alrededor. Sí, y bueno, tú me conoces, tú sabes que yo ya tenía, ¿qué será? 8 o 10 años Años. sin ver fútbol. O sea, la verdad es Ajá. que ya no veía ningún partido de fútbol porque me aburría, la verdad. Y el mundial, o sea, realmente me volvió a reencontrar, porque tú sabes que yo era aficionado al fútbol desde De toda la hace muchos vida. años. Sí. Pero ya tenía muchos años sin verlo y ahora con el Mundial la verdad es que sí me renació el amor por el fútbol. Ya después del Mundial ya he visto 2, 3 juegos, ya me emocionó un poquito más otra vez. También pues, tuve la oportunidad de estar allá en el Fan Fest en la Ciudad de México con mis hijos y todo y uf, o sea, es Una otro ambiente, o locura. sea, la verdad es otra cosa. Me tocó ver ahí en el Fan Fest el Noruega contra Inglaterra. Ujú. O sea, es Y otra Haaland, cosa. que Sí, también sí, fue sí, uno de jalan los ahí. íconos de este mundial. Ajá, y la raza ahí, todos gritando a favor de Noruega, Ujú. gana Inglaterra y en el siguiente partido todos gritando a favor de Inglaterra. O sea, en la memoria del mexicano, ¿qué onda? Pero bueno, Es que contra quién te sí, enfrentes, contra ¿no? Sí. quién te enfrentes. El amigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Sí, Sí. pero no siempre, eso es muy relativo. Y bueno, ahí quisiera yo enlazar otro tema. El quedarte enemistado con un jugador o con una selección no tiene mucho sentido que digamos, porque yo, por las trampas que les dije, odiaba a Maradona en mi niñez y en mi juventud. Entonces, este, sabias palabras de mi señora madre, mijo, el que sufre es el que odia. La persona odiada, sea un vecino, un familiar, un compañero de trabajo Un o futbolista. un futbolista europeo, sudamericano, algún jugador de la NFL o de la NBA. Sigue su vida feliz, sigue con su carrera,
sigue ganando millones, en el caso de los deportistas profesionales, y la persona que odia es la que se autodestruye, que está incluso comprobado científicamente que sentimientos negativos como el odio hasta puede tener consecuencias en la salud de las personas. Sí. Entonces, ahorita que dices de que, ¿qué onda con la memoria? Pues es que hay que disfrutar los juegos y en la medida de lo posible no odiar a nadie. Platicaba con algunos familiares que me decían que odio a las Chivas o que odio a tal o cual. Digo, no, yo odié a Maradona en mi juventud, en mi adolescencia, ya no odio a nadie. Algunos futbolistas y equipos me caen bien, otros mal, pero hasta ahí. Lo normal, digamos. Pues digamos que ya maduré un poco o un mucho en ese aspecto. Ya maduramos, ya pasó el tiempo. Oye, no me quiero despedir sin Sí, antes también hablar un poquito del tema artístico. sí, ¿Viste el espectáculo del medio tiempo? Primera vez que hay un espectáculo del medio tiempo en la gran final sí, del Mundial, acá en Nueva York. sí. ¿Qué te pareció el espectáculo del medio tiempo? Pues como es su costumbre, los gringos son muy buenos para organizar ese tipo de espectáculos. A la gente del fútbol, los más tradicionales, no les gustó porque no es un Super Bowl, porque no era la NFL, porque pasa media hora entre el primer tiempo y el segundo tiempo, lo Sí. cual en el fútbol nunca se había dado. Eso Como es otra, los cuatro cuartos en los partidos. porque era para meter anuncios, hablando Exacto. del mercantilismo exacerbado que se puso esta vez. Y en lo deportivo influyó también, porque de pronto le estaban apedreando el rancho a X selección, Ujú. iban al descanso y se invertían los papeles. Yo siento que le cortaba el ritmo porque eh, no está acostumbrada la gente, no sé si vaya a ser de aquí en adelante o nomás esta vez, quisiera yo pensar que nomás esta vez, Ojalá. no de aquí en adelante. Y, y pues a muchos no nos gustó, sin embargo, pues así lo hicieron y ni modo. Muy bueno como espectáculo, pero yo hubiese preferido que a lo mejor fuera al final o alguna Pues cosa un previo diferente, y un ¿sí? final, ¿no? O sea, a lo mejor. A mí la Dividirlo. verdad no me gustó porque, o sea, pusieron a Chris Martin, el de Coldplay, a Ujú, producir el sí. espectáculo. No hubo cámara escondida esta vez. Pues la verdad es que Coldplay hizo uno de los peores medio tiempos de la historia en el Super Bowl. Ujú. Y pues se trasladó acá, o sea, ¿qué tienen que ver los Muppets con la final de fútbol? Pues si no es Pues, si no es un deporte para niños, o sea. A lo mejor los gringos lo ven así, ¿no? Como el deporte en donde las mamás van a llevar a sus niños pues el fin de semana. una presentación muy al estilo de como se Gringa, sí, usa en Norteamérica. completamente. De ahí que a muchos no les pareció. Bueno, mi querido César, pues conclusión antes de irnos. Que, que fue muy padre el Mundial. México se contagió. En el mundo quedamos muy bien como organizadores y como fanáticos en buena lid. Obviamente nunca faltan desadaptados en las aficiones de todos los países, pero afortunadamente esas son los menos. En general creo que fue un muy buen Mundial. En cuanto a lana, me imagino que la FIFA cumplió con creces su objetivo. Y México y su historia lamentablemente se volvió a quedar donde mismo. Quisiera yo aprovechar, no irnos sin tocar otro tema, que todo mundo, hablando de eso, de odiar selecciones o jugadores O o equipos. personas, el comentarista argentino Eduardo Feynman, que dijo Ah, que odiaba a cómo los no. mexicanos, lo obligaron a pedir una disculpa porque no he escuchado a alguien que dijera, no, yo sí le creo, se veía sincero diciendo la disculpa. No he Pues encontrado a nadie que piense eso, ni creo que lo encuentre. ni él mismo lo ha de pensar. Entonces, sin embargo, no puedes generalizar. Exacto. Entonces no puedes decir los mexicanos, puedes decir me caen gordos los futbolistas mexicanos, que de alguna manera estás medio generalizando, pero Sí. bueno, ya lo estás acotando a los futbolistas. Ujú. Pero no te puedes llevar a toda una nación de esa manera. Alejandra Jaramillo, ecuatoriana, que no le pareció que México eliminara a Ecuador. Ella trabajaba en Televisa Univisión en Estados Unidos y no le pareció que México eliminara a Ecuador. A nadie nos parece que eliminen a nuestra selección, pero ella en sus redes sociales, desde antes del juego, dijo que la choteaban sus compañeros, le daban carrilla de que
de que lo que tocaba lo echaba a perder. Antes del juego de México contra Inglaterra, ella traía la camiseta de México. Entonces, Valiendo. entonces lo subió a sus redes. Todos, ¿Y esa insisto, chavala al Cruz Azul o qué? no, no sé a quién le vaya, pero Te bueno, creo. no sé si pudiera ser, no lo sé. Desconozco si era fútbol mexicano. Pero bueno, ella en sus redes puso eso, de que, bueno, como dicen que todo lo que toco lo echa a perder, aquí estoy tocando la camiseta de México, palabras más, palabras menos. Y Mm. cuando Inglaterra eliminó a México, salió festejando en las redes sociales y hasta ahí puede, habrá quien le pareciera, quien no. Pero aparte, puso mensajes en sus redes. Listo, se les acabó, mexicanitos. Ni con uno más, ni con 11 minutos de agregado. Y una serie de cosas. Y ella no toma en cuenta que trabajaba, porque ya le costó el empleo. Trabajaba para Televisa Univisión, que es empresa con mucho capital mexicano. Y en Estados Unidos una muy buena parte de su audiencia Son es mexicanos. mexicana. Mm. Entonces se ausentó del programa algunas semanas, no sé qué tanto tiempo, y ya posteriormente uno de sus ahora ex compañeros anunció que ella ya no formaba parte del equipo. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado con lo que se expresa y finalmente no deja de ser un juego que es muy apasionante, que nos da mucho coraje. Yo en la final del 86 lloré porque el tramposo que me había metido un gol con la mano levantó la Copa del Mundo. En el 90 yo estaba feliz de ver a Maradona Llorando. llorando con su medalla de segundo lugar ante Alemania, que después de México, mi equipo favorito internacionalmente es Alemania. Entonces, bueno, tú puedes tener tus favoritos y filias y fobias en el deporte, pero hasta cierto punto no conviene odiar a nadie porque, insisto, el que odia es el que sufre y el que se enoja y se estresa dioquis la mayoría de las veces. Y mucho cuidado con lo que expreses en redes sociales actualmente, porque como hemos visto algunos casos, te puede costar hasta el trabajo. Sí, y en el caso de las figuras públicas, no nada más en redes sociales, no es nomás lo que postean, también lo que pueden decir Evento en público. algún evento o incluso con un aficionado que se te acerca, que te está grabando y no lo saben, Ujú. pues ahí se te acaba también la carrera. Entonces sí, tienes toda la razón. Tenga mucho cuidado, amigo, amiga, no ande ahí tirando hate en las redes sociales, ni en el deporte, ni en la religión, ni en la política, ni en nada, hombre. O sea, ¿cuál es el propósito de andarse ahí dando a conocer, tirándole odio a alguien más? O sea, no tiene Normalmente caso. no lleva a nada bueno y por el contrario, frecuentemente tiene consecuencias negativas. Sí, exactamente. Muy querido César, pues muchísimas gracias por ¿A la ti? compañía de hoy. Una plática, como siempre, muy Un placer, sabrosa. un gusto. Saludos a todas las personas que nos hacen favor de vernos. Muchas gracias a chihuas.mx por la producción. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Hasta luego.